El diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, presidente de la Comisión de Derechos de la 60ª Legislatura del Estado. El contador público Pedro Arcadio Blanco Cano, director de Profesionalización, Calidad y Escuela del Buen Gobierno del Estado de Colima. Y por supuesto a nuestro distinguido ponente del día de hoy, el maestro Roberto Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, a quien agradecemos mucho su gran disposición. A continuación, cederé el uso de la voz al diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, quien, como ya mencioné anteriormente, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y de quien me voy a permitir hacer una reseña curricular. El diputado Francisco Rubén Romo cuenta con 2 licenciaturas, una en Comercio Exterior y otra en Administración de Empresas, ambas por la Universidad de Colima. Cursó un diplomado en Alianzas Sin Fronteras y a lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como gerente general en Grupo Z, inspector en Buró Veritas, director general de Comercialización y Brocaje del Pacífico, director general en Romo Equipos de Seguridad Industrial en Manzanillo y actualmente es diputado local de la 60ª Legislatura en el Estado de Colima. Gracias, diputado. Gracias. Saludo con respeto a cada uno de los aquí presentes, autoridades, servidores públicos y medios de comunicación que nos acompañan. Buenos días a todos. Los derechos humanos son fundamentales y vitales en nuestra vida diaria y los servicios públicos son un elemento esencial de las sociedades democráticas basadas en los derechos humanos, el Estado de Derecho y la solidaridad social. Los servicios públicos están obligados a ser igualitarios y al hacerlo deberían garantizar que las personas sean tratadas con el mismo respeto, se les proporcione la misma protección y vivan sin ser objeto de discriminación. Independientemente de edad, sexo, religión, identidad nacional, raza, origen étnico, discrepancia y orientación sexual. Sin embargo, el discurso cotidiano no siempre refleja que su reconocimiento al respecto hacia derechos humanos, pues algunos sectores de nuestra sociedad aún desconocen qué son y la relación con el sector público. El abuso de poder en agravio de una persona o un grupo social conlleva a perjuicios a sus derechos humanos, lo que resulta reprobable. Ahora mismo lo viven vecinos de una colonia de Santiago en Manzanillo, por parte de la autoridad municipal, donde, por cierto, ya está actuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, que preside mi amigo Roberto Ramírez. Hoy es necesario cumplir los compromisos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los gobiernos deben actuar y deben de hacerlo ahora. Tolerancia, respeto y dignidad a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por su intervención. Y a continuación cedo el uso de la voz al contador Pedro Arcadio Blanco, director de Profesionalización, Calidad y Escuela del Buen Gobierno del Estado, quien también nos dirigirá unas palabras. Buenos días, tengan todas y todos a esta conferencia, los derechos humanos en el servicio público. Agradezco la invitación de la maestra Isela Guadalupe Uribe Alvarada, Contralora General del Gobierno del Estado. Saludo con afecto al diputado Francisco Rubén Romo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. De igual forma al maestro Roberto Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y por supuesto a mi compañera, la maestra Perla Barreda Vidal, directora de Control Interno y Vigilancia de la Contraloría General del Estado. Inicio recordando las palabras del doctor Jaime Rodríguez Aranda: el derecho fundamental a la buena administración pública debe de estar incluido en los catálogos de derechos humanos
de las constituciones de nuestro tiempo. Palabra que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de construir una concepción más justa y humana del poder, que como consecuencia de los derechos de los ciudadanos a gobiernos, haciéndolas más justas, humanas, eficientes y austeras, con la finalidad de disminuir la desigualdad, la pobreza y la marginación, recordando siempre que todas y todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Sin lugar a dudas, eventos como este y en el marco de las jornadas por la transparencia y buen gobierno coordinadas por la Contraloría General del Estado, nos ayudan a reflexionar y sientan las bases para desarrollar un buen desempeño en el servicio público. Comentarles que desde la Dirección de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno se han implementado acciones para la concientización del funcionariado en un tema tan relevante como el que hoy nos tiene aquí. Una de ellas es la creación de la competencia de igualdad, inclusión y no discriminación con enfoque en derechos humanos, cuyo objetivo es promover entre las y los servidores públicos cambios de las acciones, actitudes, a través de sensibilizarles en derechos humanos para que los incorporen a su práctica diaria y brinden un mejor servicio a la sociedad basado en el respeto, la igualdad, inclusión y la no discriminación, siempre en apego a los derechos humanos. No omito mencionar que además de que en este gobierno estatal está plasmado dentro del Plan Estatal de Desarrollo, para ser precisos en el 5º eje de gobierno honesto y transparente, impulsar un nuevo modelo en la función pública, con capacitación y formación continua mediante la Escuela de Buen Gobierno, para todas y todos los servidores públicos. Aprovecho el aforo para comentarles que tenemos una serie de cursos presenciales en coordinación con las plataformas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con CONAPRED, que nos ayudan a generar en las y los servidores públicos conocimientos, habilidades y actitudes para un buen desempeño dentro de su servicio público. Somos la Escuela de Buen Gobierno y estamos adscritos a la Subsecretaría de Administración, que con mucho gusto los atendemos. Gracias a todas y a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, contador, por su presencia, su apoyo y sus palabras. A continuación voy a ceder el uso de la voz a la maestra Isela Uribe, Contralora General del Estado, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Gracias, directora. Buen día a todas y todos. Saludo con gusto al diputado Francisco Rubén Romo, quien con su presencia desde luego fortalece el vínculo interinstitucional que debemos tener entre poderes y que es indispensable para el buen funcionamiento de la administración pública. Muchísimas gracias. Desde luego que agradezco como siempre la suma institucional de la Escuela de Buen Gobierno a través de la dirección del contador Pedro Blanco, con quienes efectivamente hemos venido trabajando de la mano con una serie de cursos que son indispensables para el fortalecimiento de la función pública y del servicio público. Arrancamos al margen de las jornadas con un curso que tenía que ver con el área de responsabilidades administrativas. Si mal o por no exagerar, creo que tuvimos a una de las exponentes más importantes del país, en donde estuvimos fortaleciendo las capacidades técnicas en materia de responsabilidades, y también desde ahí arrancamos de la mano con la Subsecretaría de Administración y la Secretaría de Planeación y Finanzas para dar arranque por ahí de marzo, ¿no? Después avanzamos también con un curso importante del área de auditoría gubernamental, en donde estos dos ejes son fundamentales, desde luego, para la buena vigilancia del uso de los recursos, en donde si bien tenemos la obligación de tener capacidades
técnicas lo suficientemente listas para el área de auditoría y de responsabilidades estar vigilando el uso de recursos. Y enseguida vienen las jornadas, ¿no? En donde ya incluimos una serie de agendas que estarán durante todo el año y es mes a mes. Y que desde luego la óptica que nos tiene reunidas y reunidos el día de hoy, que tiene que ver con la mirada de derechos humanos en el servicio público, es parte del espectro que consideramos importante para abonar al fortalecimiento de las habilidades y las capacidades de las y los servidores públicos quienes conforman la administración en este gobierno. En tal sentido, pues sí consideramos a través del área de la Dirección de Control Interno, que es la parte disuasiva, ¿no? Que nos ayuda desde luego a estar generando todo tipo de herramientas, y ya lo veíamos en la reunión anterior, en donde ya se generó una herramienta metodológica para poder identificar riesgos de corrupción y para que en cada una de las áreas de la administración tengamos muy claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer al margen de las propias atribuciones que tenemos como Contraloría de estar vigilando el uso de los recursos. Entonces también yo agradezco a la Dirección de Control Interno y desde luego la suma y el ápice que estamos cerrando con la Escuela de Buen Gobierno para ir fortaleciendo, reitero, las capacidades, las habilidades y también los conocimientos del funcionariado de la administración pública. Y desde luego el tema de derechos humanos, ya lo refería aquí el contador Pedro, pues el derecho humano a una buena administración es una obligación, ¿no? Y aquí en la antesala lo conversábamos muy rapidito y en lo corto con el maestro Roberto Ramírez, por supuesto, a quien le agradezco que esté de manera personal aquí con nosotros, y que conversábamos que no es una opción, en realidad todo el servicio público, absolutamente todo, desde algún trámite en ventanilla, ya no se diga en el ámbito de competencia de nosotros, y ahí el área de responsabilidades tiene que tener muy claro que la mirada y las carpetas de investigación deben estar lo suficientemente soportadas con una mira en derechos humanos. El eje rector del quinto del Plan Estatal de Desarrollo, el quinto eje de gobierno honesto y transparente, que lo trabajamos de la mano con el área de administración y planeación y finanzas, desde luego que también va encaminado hacia allá, ¿no? Y por tanto, pues era indispensable también en la agenda comenzar a incluir, no solo, le comentaba aquí al comisionado, no solamente un tema de sensibilización, en realidad es más allá, ¿no? Es decir, tener el conocimiento en materia de derechos humanos, desde luego que nos abre una ventana, pero es una obligación en servicios, en resoluciones y en todo tipo de acciones que desde los diversos ámbitos de competencia que cada una y uno de ustedes en la administración o en el caso concreto en donde se encuentren, pues debemos de tener la obligación, más allá de la sensibilización, la obligación de actuar en favor de la protección máxima de los derechos humanos. Entonces, bueno, yo agradezco a todos quienes están aquí, agradezco desde luego la suma en este momento. También siempre hemos estado sumando al Poder Legislativo para que nos acompañe. La vez pasada en el área de transparencia nos acompañó la diputada Andrea Naranjo, con quienes también estamos cerrando ápice y estamos haciendo un frente de trabajo interinstitucional que creo que nos fortalece como instituciones. Entonces, bueno, sin más ni más, yo les agradezco la mañana de hoy, la jornada de hoy, y bueno, que esperemos también, ya lo compartiré al final, las demás jornadas y las actividades que estamos teniendo posteriormente, y que nos acompañen como siempre todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos, maestro Roberto, diputado Pedro, Perla, y a todos quienes están aquí. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, maestra Isela. A continuación, cederé el uso de la voz a nuestro distinguido ponente, el maestro Roberto Ramírez, de quien me permitiré leer una reseña curricular. El maestro Roberto Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, cuenta con una maestría en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac,
y tiene 3 diplomados, uno en Sistema Acusatorio Adversarial en materia penal, otro en Derecho Fiscal, y ambos de la Universidad de Colima, y uno más en Estrategias y Acciones Básicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El maestro Roberto Ramírez se ha desempeñado también como jefe del área fiscal en la dirección del Ayuntamiento de Colima, ha sido secretario de la Juventud del Gobierno del Estado, secretario ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Emprendedor de los Jóvenes Colimenses y actualmente es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Sea muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente, tengan muy buenos días todas y todos. Agradezco a la maestra Isela Uribe la invitación para participar y compartir el día de hoy, pues esta charla, porque más que una ponencia, una charla en donde todos vamos a aprender o a desaprender también algunas acciones, actitudes que llevamos a cabo en el servicio público, muchas veces por desconocimiento, y estoy seguro que es la mayoría, y que el tema de derechos humanos pues es fundamental. Maestra, muchísimas gracias por la invitación. Reconozco el compromiso que tiene, no en este momento que está al frente de la Contraloría, sino en todo su desarrollo profesional por las diferentes tareas que ha desempeñado, siempre imprimir el sello de responsabilidad, de eficiencia y de estar a la altura de las exigencias de la sociedad. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Saludo también al diputado Rubén Romo, un aliado fundamental en materia de defensa, protección, promoción de los derechos humanos. La puerta siempre la hemos tenido abierta, así nos lo ha hecho la patente y sobre todo de esa manera lo podemos transmitir a la ciudadanía. Muchas gracias, diputado. También le agradezco al contador Pedro Blanco Cano y manifestarle la mayor disposición siempre por parte de la Comisión de Derechos Humanos, por quienes integramos este equipo de trabajo, de ser unos aliados en la formación de los servidores públicos, porque siempre el beneficiado pues va a ser la ciudadanía. Y desde luego a la licenciada Perla Barrera, muchas gracias por la invitación y la referencia. Traía una estructura de cómo comenzar la plática, pero para darle seguimiento a los puntos que abordaba la maestra Isela, quisiera cambiar un poquito la estructura, sobre todo porque hay áreas fundamentales que todos los servidores públicos tenemos que tener presentes en nuestro desempeño. Y de manera particular, pues comenzar por el tener claro qué son los derechos humanos, ¿no? Hay muchísimas concepciones y cada quien, cada autor, cada pensador construye la suya. Yo no me pongo a la altura de ninguno de ellos, ninguno de los estudiosos en materia jurídica o natural de los derechos humanos, pero también tenemos la construcción particular, porque los derechos humanos al final de cuentas son conceptualizaciones, son conceptos intangibles, porque escuchamos hablar de derechos humanos, pero no podemos tocarlos, no podemos verlos, no podemos palparlos. Entonces son conceptualizaciones intangibles, pero materializables, porque los derechos humanos, aun cuando no los vemos, aun cuando no los podemos palpar con los sentidos, se materializan para cada uno de nosotros. Son generales, pero individualizables, porque son para todos, pero cada uno de nosotros somos titular de cada uno de ellos y van direccionados a garantizar la satisfacción de la dignidad humana. Los derechos humanos lo que buscan es que todos vivamos en condiciones mínimas aceptables para tener nuestro desarrollo pleno de vida, nuestro proyecto de vida, alcanzar todos los anhelos que busquemos. Tenemos esa libertad de elección de lo que queramos, que siempre tiene que ser respetado por todos, pero protegidos por el Estado. La obligación de la protección de los derechos humanos la tiene el Estado en sus diferentes niveles y en las diferentes áreas, pero todos los servidores públicos no es una potestad, es una obligación el respetar los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, partiendo de este concepto, y pongo el ejemplo, conceptualizaciones. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, el derecho a la salud. Bueno, pues es un concepto, no lo puedo tener palpable. ¿Qué es el derecho a la salud? Pues es el estado completo de bienestar mental, físico y social, no solamente la ausencia de enfermedades o afectaciones, ¿no? Entonces, es un concepto que no lo podemos tener, no lo podemos ver, no lo podemos palpar,
pero se materializa al momento de que cada uno de nosotros pudiéramos tener un malestar y requerimos la atención médica. En ese momento, ese derecho humano a la salud, que de manera particular es derecho humano de protección a la salud, porque el Estado no te puede garantizar pues la salud en sí, porque depende de factores externos, muchas veces pues no controlables, dependen de la naturaleza. Pero lo que sí te puede garantizar el Estado es la protección al estado de salud que tú ya tienes. Y se materializa cuando vas a un centro de salud a pedir medicamento, a pedir consulta, y esa consulta se te tiene que proporcionar y se te tiene que proveer del medicamento dentro del cuadro básico que requieras. De esa manera se te garantiza el derecho humano de protección a la salud. Es para todos nosotros, para todas las personas, por eso es general, pero individualizable para cuando uno de nosotros lo requerimos o cuando uno de nosotros lo necesitamos. Los derechos humanos, como les comentaba, el límite son los terceros. Nosotros podemos ejercer a plenitud, nada más el límite es respetar el derecho humano de otras personas. Los derechos humanos, ninguno, bueno, solamente uno es absoluto, ninguno de todos los demás derechos humanos del catálogo inacabado son absolutos, todos tienen límite. El único que es absoluto es el derecho humano a la vida. Ese no se puede ni limitar, ni restringir de ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia. Es el único derecho humano completamente absoluto. Todos los demás, para el ejercicio, existe alguna reglamentación, existe alguna legislación, existe algún mecanismo de poderlo aterrizar, que para ejercerlo, para exigirlo, desde luego que tenemos que seguir ese procedimiento. El ejemplo, el derecho humano a la educación. Bueno, todos tenemos derecho humano el día de hoy ya a la educación superior, que en reformas recientes ya el derecho humano a la educación superior también ya está garantizado, pero para llegar al ejercicio de ese derecho en el nivel superior, bueno, tenemos que cursar los niveles anteriores y existe esa reglamentación. Hablamos que es para satisfacción de las necesidades básicas de la dignidad humana. Pero ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué función llevan a cabo los derechos humanos dentro de esta dignidad humana? Y la dignidad humana la tenemos que tener clara como este valor particular, muchas gracias, este valor individual, particular, natural que tenemos las personas para satisfacer nuestras necesidades básicas. Esa es la dignidad humana. En cualquiera una de las aristas que la podamos identificar, de esa manera podemos tener garantizado cómo visibilizar esta dignidad humana. Y el ejemplo lo podemos tener claro con lo que comentábamos ahorita. Cuando una persona acude a una ventanilla a preguntar por un servicio, a solicitar un servicio dentro del servicio público, esa dignidad humana la podemos tener materializable al tratar en condiciones de cordialidad y de respeto a esta persona, porque en ese momento la necesidad básica que se busca satisfacer es la atención. Y los servidores públicos, lo menos que podemos hacer es atender en condiciones de dignidad, atender en condiciones de respeto y de cortesía a las personas que acuden a pedir nuestro servicio o nuestra atención. Desde luego, dentro de las condiciones razonables y dentro de las condiciones de respeto. Pero es una primera obligación que tenemos todos los servidores públicos frente a las y los ciudadanos. Dentro de este servicio público y de esta atención que podamos brindar, tenemos que cuidar diferentes aristas. Y dentro de las diferentes aristas son las perspectivas. El día de hoy, para atender a la ciudadanía, hay diferentes perspectivas prioritarias que tenemos que atender. Estas perspectivas son desde la visión de los derechos humanos, desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de identidad de género e identidad sexual, desde la perspectiva del interés superior de la niñez y desde luego con la base del principio de legalidad. Y cada una de ellas son fundamentales en el servicio público que se presta desde todas las aristas y desde todas las oficinas. Primeramente, la perspectiva del principio de legalidad, que abarca que todos los servidores públicos nos sujetemos a lo que nos marca la ley. La ley
orgánica de la institución donde trabajamos. Es fundamental que todos conozcamos los reglamentos internos, que conozcamos las leyes orgánicas de la dependencia de la institución en donde laboramos, porque esa es nuestra obligación particular, Los servidores públicos no podemos ir más allá de lo que la norma establece, y esas son nuestras competencias, y hasta ahí es nuestro ámbito de acción. Si nos excedemos, podemos incurrir ahí en una responsabilidad administrativa o en algunos casos en responsabilidad penal. Y es ahí donde es fundamental la perspectiva de los derechos humanos, y lo comentamos con la maestra, cómo se vincula con la rendición de cuentas y con las responsabilidades de los servidores públicos. Cuando no tenemos presente ese principio de legalidad y no tenemos conciencia del alcance que tiene la función que estamos realizando, se pueden incurrir en conductas que no solamente sancionables por los comités de ética de cada una de las dependencias, y no solamente sancionables en un momento dado por la Comisión de Derechos Humanos, que emitimos una recomendación no vinculatoria. Esa conducta se pudiera configurar o se pudiera tipificar dentro de alguna conducta, valga la redundancia, alguna conducta delictiva. Llámese un ejemplo, abuso de poder, por ejemplo, cuando te excediste de las facultades que la ley te confiere. O, por ejemplo, cuando no atiendes dentro del principio de legalidad, tienes la obligación de ciertas funciones y no las desempeñas. Entonces estás violando el derecho humano del ciudadano por omisión. Ahí no te estás excediendo, pero sí estás omitiendo el realizar tus funciones, que también es sancionable, ya sea por la vía administrativa o por la vía civil. Les pongo un ejemplo que yo creo que fue de todos conocido, y fue un expediente que había en la Comisión de Derechos Humanos y que culminó en una recomendación. Con el tema de la pandemia en 2020-2021, el gobierno del estado determinó cerrar los accesos carreteros al estado de Colima, y a muchos funcionarios sin funciones al respecto les giraron órdenes para que fueran y se pusieran en los accesos e impidieran el acceso a las personas que no acreditaran su radicación o su origen en el estado de Colima. Pues desde luego que se estaba violando el derecho humano de libre tránsito. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en ningún momento pueden restringirse ni suspenderse. Hay solamente un procedimiento, ahorita lo vamos a comentar, pero de manera particular ahí se está violando incluso el derecho humano de los servidores públicos, porque les estaban dando una instrucción, una orden contraria a la norma, contraria a la ley, y sobre todo una instrucción violatoria a los derechos humanos. Desde luego que estoy seguro que muchos lo hicieron porque pues todos vivimos de lo que trabajamos, pero ahí se da el abuso de manera particular, y se dio el caso de un ciudadano que venía, que es de aquí del estado de Colima, venía de Guadalajara porque le acaban de hacer una cirugía en una pierna, venía incluso con, todavía saliendo del quirófano, se viene a Colima y lo detienen 1 hora en el acceso. Entonces, desde luego que se estaba violando su derecho humano de libre tránsito, su derecho humano de protección a la salud, porque en algún riesgo pudo ocasionarle el que lo tuvieran ahí detenido, impidiéndole el acceso. Entonces, de esta manera podemos visibilizar cómo se pueden dar las violaciones a derechos humanos, pero cómo nuestras conductas tienen que ser siempre tendientes a garantizar y respetar y hacer los señalamientos que sean necesarios. En la comisión resolvimos el expediente y desde luego les dimos vista a las autoridades involucradas. ¿Para qué? Para que se determinen las posibles responsabilidades administrativas o penales en las que pudieran incurrir. Y es lamentable que las violaciones de derechos humanos, al final de cuentas, muchas de ellas son monetizables, pero se pagan del erario público. O sea, que por un mal servicio, por un mal actuar de un servidor público en un momento dado, le cuesta a la ciudadanía, porque al final de cuentas el erario público pues se recauda de los impuestos que cada contribuyente va y es responsable en el pago, ¿no? Entonces, aquí es una apreciación personal, es lamentable que las reparaciones de daños por violaciones a derechos humanos, no me meto en el caso de delitos o otros temas porque no es de mi competencia, pero que las reparaciones integrales por violaciones a derechos humanos tengan que costearse del erario público, y que el servidor público señalado
pues no le causa el perjuicio directamente al bolsillo cuando, por un ejemplo, Roberto Flores, que es un ciudadano que paga de manera puntual sus contribuciones, pues él está pagando de manera indirecta, porque esa violación de derechos humanos a lo mejor fue monetizable y se tiene que hacer el pago correspondiente. Ese es el alcance que tienen los derechos humanos. Ese servidor público, en el caso que comento, o en esos servidores públicos, desde luego que son sancionables, administrativa, y si la acción da para más, a lo mejor hasta penal. Pero algo en lo que tenemos que avanzar es que la reparación monetaria, si la hubiere, esa compensación o esa indemnización, pues buscar la manera de fincarle la responsabilidad monetaria al servidor público de manera directa, porque su conducta, su actuación, le está generando un daño al erario público. Su mal actuar como servidor público le está causando un daño a las arcas del erario público, a las arcas presupuestarias. Entonces ahí tenemos un tema de estudio para todos nosotros de qué manera lo podemos vincular, sobre todo hablando de justicia social para la sociedad, que el recurso que se recauda en base a los impuestos, pues siempre se ha manejado de manera eficiente, de manera óptima, de manera transparente, y el pagar reparaciones integrales por violaciones de derechos humanos no estaría siendo un manejo sano, porque bueno, no puede responsabilizar al servidor público que tiene que pagarlo derivado de una sentencia. Bueno, si a mí una autoridad, llámese Comisión de Derechos Humanos o una autoridad judicial o administrativa, me obliga a tener que hacer un pago, pues la responsabilidad del funcionario en el ámbito financiero pues es pagar derivado del ordenamiento de otra autoridad. Pero el servidor público que cometió esa transgresión, pues no le está costando en el bolsillo y sí le está generando su actuar un daño al presupuesto público. Entonces, esta es la importancia de las perspectivas, tener muy claro los alcances, y hablaba ahorita del tema que es el principio de legalidad, pero tenemos la perspectiva de género, que es fundamental en el actuar de todos los servidores públicos. No es una moda, es una obligación, no son conceptos inventados, son acepciones reales del sentir social que se ha sufrido durante la historia, y es garantizar ese trato más que igualitario derivado de las acciones afirmativas para lograr esa anhelada igualdad. La perspectiva de género va direccionada a buscar ese equilibrio que no lo existe en la actualidad y que estuvo todavía más desequilibrado a lo largo de la historia, pero es buscar ese equilibrio para que tanto hombres y mujeres puedan y podamos tener acceso a la justicia en las mismas condiciones y en las mismas circunstancias. Todas las autoridades estamos obligados a tomar acción, a tomar decisión con base en la perspectiva de género. Y en días pasados, por ejemplo, me comenta una servidora pública y dice que, me comenta que pues ella está separada, tiene a su hijo, está en el tema legal sobre la pensión alimenticia, la convivencia, y el juez familiar determina la convivencia, pero a ella le perjudica porque tanto el hombre como ella, como su expareja, trabajan, pero la convivencia la dejó para los fines de semana. Entonces, ella se encarga del niño de lunes a viernes y los fines de semana su pareja, pues porque él trabaja. Cuando me comenta, le digo, pues espero que ya hayas promovido el incidente o hayas apelado o estés en el amparo, porque esa decisión es violatoria de derechos humanos de las mujeres, violenta los derechos laborales de la mujer y desde luego que no tiene ni pizca de perspectiva de género.